el año 2013 habían 18 funcionarios públicos por cada 100 empleados privados, asalariados privados. Habían 18. Hoy hay 23 empleos públicos por cada 100 empleados privados. Entonces, cada vez hay más empleos públicos en relación a los empleos privados. Y acá, Gonzalo, te hago una pregunta. ¿Cómo se financian los sueldos públicos? Bienvenido al Garage de Gonzalo. En el episodio de hoy, Elisa Cabezón, directora de Evidencia en Pivotes y una de las mujeres sub 40 más influyentes del país, según el diario El Mercurio. Es economista y columnista del diario El Mostrador. Conversamos acerca de la situación país y qué medidas podemos tomar para mejorarlo. Desde el gran problema con la deuda que tenemos, la modernización del Estado, que incluye regular el empleo público, y qué podemos hacer para entregarle más dinamismo a un mercado que se teoriza seguirá estancado por los próximos 10 años. Pero antes de partir me gustaría comentarles lo siguiente. Existen miles de empresas rentables, esas que llamamos negocios aburridos, que están buscando a alguien que pueda seguir con ellas, ya que los dueños no tienen sucesión. Y en este podcast estamos creando una comunidad de profesionales para preservar el legado de esos empresarios que las construyeron, y que no se pierdan esos empleos, y así seguir aportando valor al país. Si eres dueño de empresa y estás en esta situación, o conoces a alguno, escríbeme en el link que voy a dejar en la descripción del video. Y ojo, esto siempre me sorprende. El 83% de las personas que nos escuchan aún no están suscritos. Así que les quiero pedir un favor antes de empezar. Si les gusta el podcast y lo que estamos empujando, la forma sencilla y gratuita de apoyarnos es apretando el botón suscribirse. Mi compromiso con ustedes es que si lo hacen, haré todo lo posible para traer los mejores invitados y tener conversaciones que les aporten mucho valor. Hay una cosa muy entretenida que vi de ti en el programa Sin Filtro, que fue cuando te presentaron. Ah, sí. Y le mandaste saludos a tu suegro. Es que sí, es que mi suegro es... primero es fan mío en todo lo que hago de exposición pública en políticas públicas. Yo escribo harta columna diario, voy a la radio, mucho Twitter. Ahora partí con LinkedIn también. Y él siempre es fana y siempre me lo comenta. Y él es fanático de Sin Filtro. Entonces, si me invitaron, le voy a dar una sorpresa. Que cuando se meta el video en la noche, aparezca yo. Y eso Ya, así que lo emocionó harto y sé que fue... un saludo para él también, que ojalá vea este capítulo. Sí, se lo voy a mandar. Oye, lo voy pero a mandar. para gente que no te conoce, Mm. ¿Quién es la Elisa Cabezón? Sí, mira, yo estudié economía en la Católica, hice ingeniería comercial y ahí está la mención de economía, hice el magíster en economía. Saliendo de la universidad me metí a trabajar en el gobierno de Sebastián Piñera, en la SECPRES. ¿Piñera 1? Piñera 2. Piñera 2. En la SECPRES, sí. Entonces estuve ahí SECPRES, trabajando para 2 años. los que no saben. Se llama la Secretaría General de la Presidencia. Es un ministerio que su función es ser el puente entre el presidente, el Poder Ejecutivo, y el Congreso. Entonces, los que están negociando con los diferentes partidos políticos para aprobar las propuestas del gobierno. Y ahí yo me dedicaba a levantar evidencia y datos que aportaran a la discusión de las políticas públicas del momento. Entonces, estuve muy metida en el tema del salario mínimo, de los retiros del 10%, en la reforma de pensiones que se está discutiendo en ese momento. También me metí mucho en bonos, en el subsidio a la gente en pandemia, que en pandemia, como se cerró la economía, Sí, había que dar muchas ayudas, como el IFE laboral, el IFE universal, bono clase media. ¿Fogape también lo viste? Lo ahí, vi, ¿no? pero por arriba. Yo no me metí en ese detalle. Me metí más en la ayuda social es directa a los hogares. Bueno, vi muchos temas de políticas públicas, vi un abanico y me profundicé mucho en pensiones y en mercado laboral. Eso fue donde más me pude profundizar en esos 2 años y medio. ¿Y qué me ocurrió ahí? Estando ahí en el debate... Pero espérate, solo como idea central. ¿Sí? Siempre tu rol era desde la evidencia. Sí, de la evidencia. Particular las cosas Claro. que estaban pasando Yo hacía minutas de estudios. Eso es lo que hacía. Hacía minutas de estudios con datos y la SECPRES lo tomaba y se lo pasaba a los diputados, senadores, para ayudar con la discusión y que no fuera tan política, sino que fuera en base a evidencia. Y ahí en esos 2 años fue justo, yo llegué un mes después del estallido social. Okay. Yo llegué, o sea, un mes antes del estallido social. Yo llegué en septiembre del 2019 Chuda. y en octubre ahí quedó la embarrada. Sí. Entonces para mí fue muy chocante. Fue mi primera pega y ver ese desastre que ocurrió a nivel de país. Y yo noté un país muy desconectado. Habían diferentes como grupos de la sociedad y están todos muy desconectados. Estaban los políticos que estaban con sus peleas en el Congreso. Meramente ideológica y de poder, me imagino. Mucho. Vi mucho eso. Lo sigo viendo todavía.
Por otra parte estaban los académicos, que se hablaban entre ellos los académicos. Decían mucho dato, evidencia, pero con un lenguaje muy difícil de entender. Muy lejano de la gente y muy lejano de los políticos también. Exactamente, muy lejano de la gente, muy lejano de los políticos. Y estaban los ciudadanos. Cada uno con sus posturas. Había muchas en redes sociales, en Twitter, empecé a usar Twitter en esa época. Ahora X. Empecé a meter y veía mucha fake news, mucha desinformación, muchas cuentas que tiraban datos, pero datos incompletos, descontextualizados. Mucho bot. Sí, más que bots, eran cuentas que tenían una postura política muy clara y trataban de respaldarla con estos datos, pero los datos eran incompletos, no muy honestos. Pero yo como trabajaba ahí en el gobierno, yo no podía meterme mucho en eso. Pero eso fue lo que vi. Después llegó la pandemia, que también fue muy desafiante frente a la del gobierno, que tuvimos toda nuestra agenda de gobierno la tuvimos que guardar bajo la mesa y sacar una nueva agenda para responder la crisis de la pandemia en ese momento. Había que actuar muy rápido. ¿Y qué me ocurrió? Ya al final del gobierno, sobre todo lo vi con el debate de los retiros, vi que había mucho populismo en el debate público. Y había mucha desinformación y había pocos actores que... Ahí entre paréntesis, el populismo que se estaba dando, ¿por qué crees tú que se dio, se originó? Yo creo que vieron muchos sectores, pueden ser políticos, movimientos sociales, diferentes actores, que trataron de vender la idea de que en Chile los problemas se podían resolver de un día para otro. Trataron de vender la idea de que había mucha plata en Chile, concentrada en grupos económicos pequeños, y que simplemente había que hacer repartir de un lado a otro y con eso se resolvía todos los problemas. Yo vi esa tesis que se está tratando de instalar. Y eso se resolvía con una reforma tributaria, con una reforma de pensiones, con todo retiro del 10%, sacar los ahorros del país y pagarlo de forma líquida. Y esto era ni siquiera como esperando para el siguiente gobierno, sino que ya instalando la idea en el gobierno de Sebastián. Sí, totalmente. Estaba esa idea de cambios rápidos, soluciones, problemas muy profundos, pero con soluciones rápidas y muy sencillas. Eso fue un poco lo que yo veía mucho en el debate y eso se alimentaba con mucha fake news en redes sociales. Entonces, al final del gobierno, cuando estaba terminando, yo me tomé vacaciones, una semana de vacaciones en diciembre, y yo veía que yo tenía mucha información para debatir el tema del cuarto retiro de fondo de pensiones que se estaba discutiendo en el Congreso. Y dije, ¿sabes qué? Esta información que quedan estas minutas internas en el Congreso, ¿por qué no la hago pública de mi cuenta de X? Ahí yo tenía 30 seguidores, no tenía nadie. ¿Bien? Y la publiqué. Hice un hilo con datos, un hilo de 5 posts, con datos directos diciendo por qué el cuarto retiro es una mala política pública. Y ese mi primer publicación fue exitazo. Yo creo que tuve como 500 retweets, más de 1000 likes, muy comentado, y empecé a subir hartos seguidores. En 2 meses pasé de tener 30 seguidores a tener más de 3000 seguidores. O sea, fue un crecimiento muy exponencial en eso. Como que la gente de alguna manera estaba buscando la verdad o la evidencia más cercana a la verdad. Sí, ¿Lo percibiste como y eso? yo creo que había mucha evidencia en la prensa, en columnas, pero escrito con un lenguaje muy técnico, muy académico, muy a la élite económica, y no más a la ciudadana. Entonces yo lo que hice fue agarrar todos esos argumentos, usar los datos, bajar los datos y mostrarlo de forma muy sencilla, muy fácil. Y partí con los retiros y empecé a hablar de otros temas. Empecé a hablar después de pensiones, aclarando muchas fake news que había en el momento sobre las pensiones. También con estos hilos muy académicos, pero con un lenguaje muy sencillo y respaldado en datos. Y lo que ocurrió es que al mes se contactó conmigo un editor del diario The Clinic. Buena. Que el diario The Clinic es un diario que fue muy oposición del gobierno de Sebastián Piñera. Era muy duro con nosotros. Y me llamó por teléfono. Me dijo, queremos tenerte como columnista. 2 columnas al mes. Y yo le dije, se llama Pato. Y yo, pero Pato, tú sabes que yo trabajo en el gobierno de Sebastián Piñera, en un cargo de confianza. Sí. Y él, sí, por supuesto. Yo tengo una postura que es muy distinta a la del diario en temas políticos. Lo tenemos 100% sabido eso, no hay ni un secreto. No nos molesta. Queremos estas columnas tuyas, que hacían estos hilos, pásalo a columnas.
Queremos columnas que expliquen en fácil la economía de las políticas públicas basada en datos. Eso es lo que queremos. Mire, y curioso porque era, según lo que explicáis, son como de un pensamiento distinto, ¿cachai? Y es muy contradictorio empezar a publicar cosas que son relativamente virales de la parte opuesta, ¿no? Pero yo creo que ellos no lo miraban como algo opuesto. Ellos miraban, ellos estaban a favor de la evidencia, están a favor del dato duro y de la argumentación económica y que se comunique bien. Y que en base a eso se tomen las buenas políticas, las posturas políticas. Entonces ellos no miraban mis hilos como algo opositor a lo que ellos pensaban, sino que era nutrir el debate con datos y con lenguaje económico sencillo para que la ciudadanía lo entendiera. Creo que así lo vio The Clinic. Entonces me dieron un espacio, una columna, cada 2 semanas, y ahí empecé a ser mucho más conocida, empecé a seguir más seguidores. Estuve en ese diario, yo creo que estuve como 9 meses, y de ahí The Clinic tuvo un cambio de dirección. Creo que esto fue justo cuando ganó el rechazo. Me acuerdo que el lunes me llama Pato, me dice, Elisa, yo me renuncié, ya no estoy ahí en el diario, hubo un cambio muy interno, cambió la dirección, cambió todo, así que yo me voy y yo soy tu editor y yo te aconsejo, bueno, si tú quieres sigue, pero claro, yo ya no sigo. Y bueno, y ahí yo me cambié de diario, pasé de The Clinic y me fui al Mostrador, que es otro diario también de tendencia, no es de derecha, una tendencia más centro-izquierda. Y ahí yo conocí a una editora ahí, que me seguía en Twitter, que me seguía en X. Entonces le escribí y me dijo, y por supuesto, feliz de tenerte como columnista con nosotros. Y ahí sigo. Ah, la fuiste a buscar porque en el fondo querías seguir escribiendo columnas. Sí, porque quería seguir escribiendo. Sí, quería seguir. Pues. Entonces, ahora pasé desde Clinic, pasé al Mostrador escribiendo columnas de políticas públicas con datos y evidencia que aporten al debate. Entonces eso es más o menos lo que empecé a hacer. Y de ahí, cuando salí del gobierno, Bernardo Larraín Mate, un empresario, esto fue el año finales del 2020, sí. Y a inicio de 2021, cuando terminó el gobierno de Sebastián Piñera, tenían que buscar trabajo, Bernardo Larraín Mate estaba formando esta fundación que se llama Pivotes. Okay. Y la idea que Bernardo me vendió fue, mira, Elisa, lo que yo vi post-estallido social, que fue muy chocante para las personas, vi una desconexión. Mismo que te dije al principio, una desconexión entre diferentes grupos de la sociedad. Una desconexión entre los políticos, los ciudadanos y la academia o los expertos, los centros de estudios. Déjame ahí hacer un paréntesis a ver si estoy muy desconectado, pero Bernardo, para llegar a ese punto, se tomó un viaje a Estados Unidos y fue a discutir de políticas públicas porque algo le pasó. No, Bernardo siempre ha estado metido. Bernardo Larraín fue presidente de la SOFOFA. Entonces, él es un empresario que desde el mundo empresarial, la mirada del sector privado, siempre ha tratado de aportar con las políticas públicas en Chile. Okay. Y se dio cuenta que después del estallido social, el mundo del empresariado perdió mucho espacio y tuvieron que callarse. Y muy pocos actores de ese sector se atrevían a seguir opinando. Porque había mucha funa, había mucho cuestionamiento con ese sector. Claro, mucho tiempo el solo hecho de ser empresario era mal visto, ¿no? Sí, pues era mal visto. Ahora se está revirtiendo eso. Bueno. Y entonces Bernardo era muy bien valiente. Dijo, esto no puede ser. O sea, yo tengo mucha experiencia del sector privado, creando empresas, administrándola, creando empleo. No puede ser que los empresarios no estén aportando a las políticas públicas. Tienen que aportar. Okay. Y ahí él fundó Pivotes, que esta fundación, este centro de incidencia, que nosotros tratamos de ver problemas que hay en Chile y solucionarlos con propuestas concretas y comunicándola y tratando de que se implementen en las políticas públicas del país. Ya, o sea, tiene pilares, Pivote. O sea, fuera de los pilares internos, sino que se trata de buscar la evidencia, crear propuestas y esas propuestas cómo llegan a puerto. Es con mucha comunicación, con mucho debate, hablar con muchos congresistas, hablar con diferentes voceros, gente que está respetada, que su opinión tiene peso, tratar de hablar con ellos para que nos apoyen. Pero no se está. Entonces, ahí Bernardo me contrató como directora de evidencia, que es un sector de Pivote, ¿no? Y mi rol es como economista, evaluar los problemas de Chile y en base a la evidencia ahí ver las propuestas de políticas públicas que pueden ayudar al problema. Yo me he dedicado principalmente en temas de pensiones, mercado laboral. Ahora estamos metiéndonos más con datos en educación
pero es un poquito más difícil porque educación, eso sí que es muy político, entonces es un tema más complejo. Que ahí es como que da lo mismo lo que uno ponga como evidencia encima de la mesa. Lo que pasa es que una máquina que es muy difícil. Sí, muy difícil de mover, hay muchos valores internos. Entonces es más complicado. Y ahora me he metido con más detalles al tema del Estado mismo, de modernizar el Estado, y nos estamos metiendo específicamente en modernizar el régimen que regula el empleo público. Okay. Que hay un gran problema ahí en Chile y que se puede solucionar, yo creo que de manera, una solución fácil de diseñar, pero costosa de implementar por todos los roces políticos que puede generar. Ya, o sea, eso es como pivote a gran escala. Sí, a gran escala. Pero si nos tuviésemos que meter, por ejemplo, en la parte de en qué estamos hoy día como con el tema de la regulación tributaria y cómo esto le pega a las empresas. ¿Dónde estamos parados hoy y hacia dónde nos quieren tirar o nos quiere tirar el gobierno? Considerando que estamos en una economía que está estancada. Chile lleva una economía que está estancada del 2013-2014, hace 10, 11 años. O sea, el PIB per cápita, o sea, todo lo que produce la economía dividida por la cantidad de habitantes, no ha tenido cambios relevantes desde el 2013-2014. Y el Banco Central acaba de proyectar que este estancamiento se va a mantener por 10 años más. Estamos con una economía que no está creciendo, ¿cierto? Y hay muchas hipótesis de por qué está ocurriendo esto. Hay diferentes tesis de economistas, cientistas políticos que han tratado de analizar este problema. Yo tengo una tesis, ¿ya? Yo creo que lo que pasó es que hubo un cambio de enfoque en el debate de las políticas públicas, en que dimos por garantizado el crecimiento, que Chile crecía por sí solo. Y iba a seguir creciendo en el tiempo. Y en el tiempo nomás. Y había que empezar a gastar más y a distribuir más. Nos sentimos ricos. Dijimos, ¿sabes qué? Hay mucha plata en Chile, Chile está creciendo, entonces ya hay que empezar a distribuir. Hay que aumentar los impuestos y dar más gasto fiscal a los ciudadanos. Y eso se ve mucho en los datos. De hecho, desde el 2013 hacia adelante, Chile constantemente, todos los años, tiene déficit fiscal. ¿Qué significa? Que lo que gasta sobre lo que recauda. O sea, cada año la deuda pública va aumentando, ¿no? Para mí, un país que está gastando más de lo que recauda, de lo que tiene de ingreso, puede estar reflejando un sistema político en que están priorizando medidas de corto plazo y no de largo plazo. Un país que dice, ¿sabes qué? Hoy día gastemos. Y la deuda, que sea problema del futuro. Que en el futuro se vea ese problema. Pero hoy empecemos a gastar. Yo creo que hubo un cambio en la visión de las políticas públicas y empezamos a ver políticas de corto plazo y no de largo plazo. Eso se ve en el balance fiscal, que aumentó la deuda, y se ve en las dos principales reformas que ha hecho Chile en los últimos 10 años. Reformas, la más grande en temas de presupuesto fiscal en gasto, que es la reforma de educación y la reforma en pensiones. Partiendo por educación, toda la evidencia, nadie te lo va a refutar, te dice que la inversión que más renta para el país es invertir en escolar y preescolar, en las primeras etapas de la educación. Eso es lo que más renta. ¿Y qué ha ocurrido en Chile? Chile en el año 2014 hizo una reforma para financiar la educación superior, la gratuidad universitaria. Eso fue una cantidad de recursos enormes. ¿Y qué ocurrió? Empezamos a destinar a priorizar el gasto en la educación superior en desmedro de la educación escolar y preescolar. Entonces no es coincidencia, por ejemplo, que ahora hace poco salió una noticia que la gente no entiende lo que lee en Chile. Sí, salió esa. Ahora, eso está hecho creo que la población que respondió esa prueba son los adultos. Pero eso demuestra que no estamos poniendo los recursos en la necesidad de Chile. Si la educación es mala, si la gente no sabe leer, no sabe matemática, eso no se resuelve en la universidad. No. Lo siento, eso no está en la universidad. Eso se resuelve en el colegio y en parvulario. Correcto. Ahí se resuelve. Entonces, ¿Chile qué hizo? Empezó a gastar más en superior y el gasto escolar y preescolar se estancó. Hace 5 años creo que está estancado ese presupuesto. Y toda la atención del debate público también, no solamente los recursos, se ha centrado en educación universitaria. Imagínate, Gonzalo, cuánta energía en el debate público hemos gastado en la discusión del CAE, de condenar el CAE. Esta deuda universitaria que la gente se endeudó con un crédito. Condonar el CAE, que es en el fondo, para que la gente entienda, perdonar la deuda. Perdonar la deuda. Claro. Existe un CAE con garantía estatal, que es un crédito más barato que el mercado, para que la gente financie su educación y cuando entra a trabajar, su educación superior, la universidad, y cuando entre a trabajar, va pagando de a poco este préstamo, que fue el CAE. Y ahora todo se ha centrado en que hay que terminar con el CAE,
hay que perdonar toda la deuda, que es carísimo. Pero es popular. Y es popular porque eso te lo demuestra, claro, es popular. Y eso te demuestra cómo ha cambiado la discusión de las políticas públicas, que es popular. Esta política, en vez de hablar de preescolar y escolar, es muy sexy para un político empezar a hablar del CAE, fin del CAE, y muy poco sexy hablar del verdadero problema, Claro, que es la educación escolar y preescolar. Pero quizás te va a hacer la pregunta, oye, pero ¿cómo podemos adoptar una mirada de largo plazo en el fondo si es que los periodos son cortos y todos los políticos tienen los incentivos puestos en el corto? O sea, como que... Así fue Chile desde los 90 hasta el 2013. Chile de los 90 hasta el 2013, cuando Chile crecía, la deuda fiscal iba a la baja. En los años 80, en los 70, Chile se endeudó mucho. Tuvo varias crisis económicas muy severas, mucho endeudamiento. Y en la época de la transición, de los 90 hasta 2013, Chile, el gasto fiscal empezó a bajar, se empezó a controlar y empezamos a ahorrar. O sea, eso es una mirada de largo plazo de la economía y lo logramos. Por 30 años, las políticas públicas estaban con un enfoque de largo plazo y no de corto plazo. O sea, Chile lo logró. Pero los periodos presidenciables eran de 4 años igual. Al principio eran de 6. Okay. Y empezaron a ser de 4 con Bachelet 1. Bachelet 1 empezó a ser de 4. Eso puede ser un factor. Es una buena tesis. No te puedo decir que fue eso solamente, es que yo te puedo decir que desde la mirada de un gallo más ignorante en este tema, como que si los periodos son cortos, los incentivos son cortos porque estáis pensando en la próxima elección. Claro. Y tenéis que decir algo bonito para estar como en el top de la cabeza de las personas. Y más en las redes sociales, que hay que estar siempre ahí con visibilidad, generando engagement. Sí, puede ser. Entonces el primer punto era la educación, que tú decías. Sí, ese para mí un primer ejemplo de que la política pública fue cortoplacista y no a largo plazo. Empezamos a destinar recursos en la educación superior. De hecho, ¿cacha este dato, Gonzalo? A medida que empezamos a gastar más en educación superior, Chile se transformó en el cuarto país de la OCDE. ¿Cachai? Los países de la OCDE, esto es Europa, los países desarrollados, el cuarto país de la OCDE que más recursos fiscales destina a la educación superior en relación a la que destina a la educación escolar y preescolar. Somos el cuarto. Antes no era así, pero desde el 2014 hasta la fecha, a medida que hemos ido aumentando esta plata, nos transformamos en el cuarto que más destina a la educación superior. Ese es el primer ejemplo. Y el otro, para mí, el debate de pensiones. En pensiones hay dos formas de financiar la pensión. Uno con gasto fiscal, que es el pilar solidario, que hoy la pensión garantizada universal, la PGU, en que el Estado le transfiere un bono, una plata a los actuales pensionados, ¿cierto? Correcto. Y la otra es la pensión autofinanciada, que se financia con el ahorro de cada trabajador. El trabajador formal. Capitalización individual. La capitalización individual. Todos los meses un porcentaje de su sueldo, el 10%, se destina a su cuenta de ahorro. Y cuando se jubila, en base a ese ahorro, se financia su pensión. O sea, tú tienes, para que la gente lo entienda fácil, tú tienes lo que tú lograste generar durante tu vida, que es tu tramo individual, digamos, y algo que te viene a poner el Estado que se llama la PGU. La PGU. Pero ahora tenemos un tercer componente que es, quiero aumentar 4 puntos, ¿cierto? Una cosa así. Ah, sí, ese es el debate que está ahora. O 6, son 6 puntos, sí. 6 puntos, pero estos 6 puntos no son los 6 puntos para la capitalización individual, sino que es como un mix ahí. Eso es lo que se está discutiendo ahora. Pero antes de entrar a esa reforma en particular, que ese ya es otro enredo, ¿sí? o si quieres, ni siquiera no entramos en este podcast, no sé, pero ese otro tema. ¿Qué ha pasado? Que entonces en Chile hay o en el mundo también, hay dos formas de financiar la pensión. Con gasto fiscal, hoy, el Estado te entrega plata, financiado con los impuestos generales, o con ahorro. La forma más sostenible y más sana para una economía para financiar las pensiones es con ahorro. Es muy sano cuando Chile ahorra y se aumenta la capitalización individual, porque es ahorro para financiar proyectos de inversión, infraestructura y generar rentabilidad en la economía. Ayuda a que la economía crezca, se genere más empleo. Todo positivo si tú financias la pensión con ahorro. ¿Okay? La pregunta es ¿por qué para las que no entienden? ¿Por qué es bueno para la economía o es bueno? Cuando una economía tiene ahorro y la gente aporta este ahorro nacional con sus cuentas, es plata que se destina a financiar inversión. Que al final la inversión ayuda a invertir en capital fijo, en capital físico, en infraestructura, en puertos, que es gasto hoy, pero ayuda a aumentar la producción en el futuro. Sí. Eso hace que hayan más maquinarias, que hayan más activos para incrementar la torta y la producción de Chile
en unos años, en un año más. Eso logra la inversión. Que si lo tuviésemos que explicar muy en fácil, en el fondo es que con mi trabajo, mi esfuerzo, estoy invirtiendo para que mi país sea mejor y más próspero para adelante. Exactamente. Y que asimismo me entregue mejores oportunidades. Que tiene todo el sentido. Tú, Gonzalo, cada vez que cotizáis, trabajáis formalmente y un 10% se va a tu ahorro, lo que estáis haciendo es que tú estás financiando emprendimientos productivos que tienen potencial de crecer, estáis financiando infraestructura que van a generar más producción en el futuro. Tú estás ayudando a mejorar la capacidad productiva del país en el mediano y en el largo plazo. Y la gente lo entiende así porque tiendo a pensar que, esto es de puro curioso nomás, tiendo a pensar que las personas ven la figura de la AFP y dicen como no, eso es una caja negra que no sé lo que pasa con mi plata adentro. Y realmente lo que está haciendo la AFP es haciendo lo que tú me estás explicando. Sí, y tú ganas, porque tú lo que haces tú, Gonzalo, tú eres el pasar de la AFP, pero la AFP, que la plata no es de la AFP, es tuya. La AFP te representa a ti, pero tú eres el dueño de esa plata. Correcto. ¿Okay? No son las AFP. Tú eres dueño de ese 10% que todos los meses cotizáis. Tú eres dueño de tus ahorros. Las AFP simplemente es una institución privada muy resguardada, muy regulada, que te representa a ti. Y dice, ¿sabéis qué, Gonzalo? Yo que sé de inversiones, porque yo sé muy poco de dónde invertir, la gente general no sabe mucho. Entonces las AFP, ¿de qué se encargan? De, con tus ahorros, ver dónde invertirlo para que tenga una rentabilidad positiva. Y así, como tiene una rentabilidad positiva, o sea, todos los meses estáis ganando más plata de una rentabilidad, tu ahorro va creciendo. Y al final, cuando tú te jubilas, vas a recibir todo lo que tú depositaste, el 10% de tu sueldo, más toda la rentabilidad que lograron las inversiones. Toda esa rentabilidad positiva. Y asimismo está en un país probablemente mejor. Y con un país mejor, con más producción, con más emprendimientos productivos que gracias a este financiamiento pudieron crecer y generar más empleos. Tal vez ese emprendimiento logró entregarle un empleo a ti en el futuro, o a tu hijo, o a un familiar. Entonces, es todo un ciclo positivo que genera este tema de la capitalización individual. Tú, como cotizante, ganas, pero cuando te jubilas, vas a recibir un ahorro más grande gracias a esta rentabilidad positiva. Y todo el país gana porque hay más financiamiento para la inversión del país. Correcto. Y aumentar la producción en el mediano y largo plazo. ¿Y qué es lo no sexy en ese...? ¿Por qué no es sexy? Sí, porque el ahorro te genera un rendimiento positivo, un beneficio en el largo plazo, claro, no en el presente. Sí. No es que tú ponías tu 10% y el siguiente mes recibí de vuelta, no. Lo vaya a recibir en 20 años más o en 30 años más. Este emprendimiento va a crecer, pero no crece un día para otro, va creciendo de a poco. Asimismo, como un país no crece de la noche a la mañana. Entonces, por eso no es sexy, porque es algo de largo plazo, una mirada no de corto plazo, largo plazo. Entonces, eso es la gracia de nuestro sistema de pensiones. Entonces, ¿por qué yo creo que en los últimos años hemos tenido una mirada de corto plazo en este sistema? Porque si bien hay dos fuentes de ahorro, o sea, dos fuentes de financiamiento de las pensiones, este ahorro individual y el gasto del Estado. Perfecto. La mirada más de corto plazo es el gasto. Porque el Estado gasta ahora y hoy suben las pensiones. Y la mirada de largo plazo es fortalecer el ahorro previsional. Que un mayor porcentaje de tu sueldo vaya a este ahorro. Sí. ¿Y qué ha hecho Chile en los últimos 10 años? Lo que ha hecho es aumentar el gasto estatal, que creó la PGU, que es puro gasto estatal, sin fortalecer de forma paralela el ahorro. Simplemente aumentamos el pilar del gasto, pero no fortalecimos el pilar del ahorro que permite que este sistema sea sostenible. Pero ahí el pilar del ahorro, si es que lo queréis fortalecer en el fondo, iba a ser más caro como costo empresa. Sí, ese tiene ese trade-off, ese en el corto plazo. En el corto plazo, por eso este aumento de la cotización, este porcentaje de tu sueldo que va a ahorro, tiene que ser de manera muy gradual para no perjudicar la creación de empleos formales. Claro. Eso es súper importante. A eso iba un poco con el tema de en qué estamos en la parte como a nivel empresas, ¿cachai? Porque las empresas grandes en general son capaces de sortear mejor las economías difíciles porque están mejor capitalizadas. Pero pensemos, por ejemplo, no sé, en un pyme, ¿cachai? Que pasa esto que te quieren aumentar el nivel de la cotización. Tenías un costo laboral más caro, ¿cachai? Sí. Tienes una jornada de 40 horas y la pyme le cuesta ser competitiva por defecto. Por supuesto. Entonces, ¿cómo estamos hoy en ese como campo y hacia dónde debiésemos ir para poder tener una economía que las pymes surjan
y vamos a volver a ser competitivos, ¿cachai? Ese punto a mí me encanta, para mí uno de mis temas favoritos. ¿Cuál? Que es cómo logramos que los emprendimientos productivos en Chile puedan crecer y competirle a las grandes empresas. Yo creo que también es otro punto que las políticas públicas aprobadas en último momento, lo que han hecho es perjudicar a las pymes y darle más y quitarle competitividad para que compitan con las empresas grandes. Todas estas leyes que tú me has dicho, ley de 40 horas, que redujo la jornada laboral de 45 a 40, salario mínimo, que aumentó ahora a 500.000. Ahora salió la ley Karin, ¿cierto? Que uno puede decir que son leyes que tienen muy buenas intenciones, Sí. todo lo que tú queráis. Sí. Pero lo que están haciendo todas esas leyes es encarecer la contratación y perjudicar sobre todo a los emprendimientos chicos. Las grandes empresas, con el aumento del salario, del sueldo mínimo, no tienen ningún problema. No, porque... Primero, lo pueden pagar, y segundo, las grandes empresas no pagan sueldos mínimos, porque ellos pagan sueldos mucho mayores. Claro. Porque son más productivas, entonces pueden pagar mejores sueldos. No están afectados por el sueldo mínimo. 40 horas también las pueden absorber de manera muy fácil. Tienen muchos mecanismos para absorberlas. O sea, claro, les va a requerir pega porque van a tener que mejorar sus procesos, van a tener que adecuar sus equipos, pero pueden finalmente hacerlo, lo pueden hacer. Tienen caja, lo pueden hacer, tienen muchos mecanismos y recursos para hacerlo. Las que más sufren con todo esto son las pequeñas empresas que están creciendo, que tienen muchos problemas. Uno de los principales problemas que tiene un emprendimiento productivo cuando está creciendo es el problema de caja, de liquidez. Sí. Eso es lo que quiebra a un emprendimiento, cuando se le acaba la caja para poder financiar los sueldos y las operaciones. Que independiente hoy día haya muchas alternativas de financiamiento, en algún punto... Y no tantas. En Chile hay poco financiamiento al emprendedor, sí. Yeah. Comparado con otros países, con Estados Unidos, es mucho más fácil. Claro, que es un mercado mucho más profundo en ese sentido. Claro, en Chile todavía falta mucho financiamiento con eso. Entonces yo lo que he visto en el último tiempo han sido medidas que han dificultado al emprendedor productivo con una buena idea que pueda crecer, expandirse, competirle a las grandes empresas. Y acá nosotros en Pivotes tenemos una propuesta que apunta a ayudar al emprendedor productivo, que es rediseñar nuestro sistema de indemnización por despido. Bueno. ¿Tú conoces, tú te manejas con el concepto de la indemnización por despido? No tan bien, si me lo voy a explicar. La indemnización por despido, ¿en qué consiste? Que cuando un trabajador es despedido de una empresa... Espérate, este es el tope de los 12 años. Sí, exactamente. Perfecto, ya. Exactamente. Pero expliquémoslo igual. Entonces, cuando un trabajador es despedido, solamente si es despedido, no si se cambia voluntariamente. Si Correcto. Es despedido de una empresa, la empresa le tiene que pagar un monto de indemnización equivalente a un sueldo por cada año que trabajó en la empresa. Que para el trabajador es muy bacán, es muy bonito, pero para la empresa lo tiene que tener considerado como que es casi un pasivo esto. Claro. Porque podría pasar que en algún minuto vaya a tener que tener esa caja o poder pagarlo. Exactamente. Ahora para el trabajador tampoco es tan bueno. Por lo que te voy a explicar ahora. Mira. Esta indemnización genera muchas distorsiones en la economía y genera muchos problemas para el emprendedor y para el trabajador y para los chilenos. Okay. Esto es un tema un poquito más complejo, así que voy a usar más espacio de la entrevista para esto, pero para que se explique bien. Uh-huh. Cuando los países tienen un sistema en que despedir es muy caro, ¿qué es lo que ocurre? Que también contratar es muy caro. ¿Por qué? Porque la empresa antes de contratar... Se la piensa como 3 veces. Se la piensa 3 veces, pues se anticipa. ¿Qué pasa si contrato a este trabajador, no me resulta o no me va bien en mis negocios, tengo un ciclo malo y tengo que despedir eventualmente? Y despedir es carísimo. Entonces, ¿qué ocurre? El trabajador se la piensa 10 veces antes de contratar. Entonces, eso está muy evidenciado en la literatura. Si es caro despedir, es caro contratar. Perfecto. Y desincentiva la creación de empleos. ¿Y qué ocurre? Chile es el país de la OECD. Y ahora que no estamos, ahí paréntesis, Elisa, y no estamos en un momento en que, por ejemplo, automatizar sea algo visto como algo muy lejano, sino que es como, si está muy caro contratar gente, bueno, la alternativa es automatizar, pues se puede hacer con una máquina o ahora con un empleado. Claro. ¿Y qué pasa? Entonces, toda la evidencia te dice que si despedir es caro, se perjudica la contratación y se crean menos empleos. Chile es el país donde es más caro despedir. En Chile, un trabajador que lleva 10 años en una empresa, correcto, si es despedido, tú tienes que entregarle 10 sueldos. En el promedio de la OECD, ese trabajador
que lleva 10 años trabajando, Sí. si es despedido, hay que entregarle 3, no 10, 3 sueldos. ¿Y por dónde compensa en esas jurisdicciones o en esos otros países? Ellos tienen un sistema de indemnización más barato. Ellos lo que pueden tener es que tienen... Mejor sistema de seguridad social. Deben tener mejor probablemente tiene un seguro de cesantía más robusto. Que eso, bueno, entonces antes de ir acá es súper caro despedir. Súper caro. Y eso perjudica al trabajador y también al emprendimiento. Perfecto. ¿Por qué perjudica al trabajador? Primero, porque hay menos oportunidades de empleo. O sea, si es caro despedir, es caro contratar. Hay menos oportunidades de empleo formal en la economía. Hay menos ofertas de trabajo formal. Hay más gente desempleada en teoría. O en el mundo informal. En un mundo donde no tiene ninguna seguridad social. No tiene ni seguro de pensiones, ni de cesantía, ni accidente del trabajo. No tiene nada. Ok. Y por otra parte, porque el trabajador solamente recibe ese monto si es despedido. No si renuncia voluntariamente. Entonces puede ver un trabajador que lleva, no sé, 3 años en una empresa, no le gusta su trabajo, ¿ya? No está cómodo, no es feliz, y le puede llegar una oferta de un mejor empleo para él, que es más adecuado para sus preferencias, para sus habilidades. Pero ¿qué pasa? Este trabajador dice, pucha, es que si me voy voluntariamente, pierdo toda mi indemnización que llevo. Entonces no me conviene irme. Y ahí eso puede generar un desincentivo al trabajador de cambiarse a un trabajo más adecuado para él y a una empresa más productiva que le puede ofrecer incluso mejores condiciones laborales. Entonces, genera ese desincentivo perverso al trabajador a encontrar mejores oportunidades de trabajo. Y se queda en ese trabajo actual que no le gusta. Puede estar ahí, no sé, incluso puede bajar su producción y puede forzar su despido. Es una práctica que se ha escuchado a muchos emprendedores, que tiene un trabajador que no está feliz en la empresa y que lo que hace el trabajador fuerza el despido, que es baja la carga laboral, no cumple con la pega prometida y genera una relación muy tóxica dentro de la empresa. Claro. Porque él no se quiere ir voluntariamente, porque pierde su indemnización y el empleador no lo puede despedir porque no tiene la caja para pagarle la indemnización, ¿cachai? El trabajador podía despedirlo para, liberarlo y terminar con esta relación tóxica, pero no tiene la caja para poder pagarla. Entonces genera un ambiente muy malo dentro de la empresa. Entonces lo que nosotros proponemos de Pivotes es reducir este monto de indemnización, pero... ¿En años de servicio? En años de servicio, okay. Sí. Tenemos que meternos más los números. Estamos en deuda con eso. Pero la idea general es reducirla, pero junto con un fortalecimiento del seguro de cesantía. ¿Qué es el seguro de cesantía? Es que todos los meses tu empleador te deposita un porcentaje de tu sueldo, un 3%, a una cuenta individual. Esa cuenta, ¿cuándo se usa? Cuando el trabajador, independiente de la razón, tanto si es despedido o si renuncia voluntariamente, si se queda sin trabajo, en su periodo de cesantía, este trabajador recibe, puede sacar plata de este ahorro. Porque en el fondo lo que estáis tratando de incentivar es justamente lo opuesto, que no esté pensando que si es que yo me quiero cambiar voy a perder todo esto, pero igual tengo este colchoncito. Que le da más aceite a la persona, porque dice, chuta, en verdad si tengo una mejor oportunidad de trabajo, me voy, pero me voy con estos ahorros. Para el trabajador, para el emprendimiento, no es un costo que el trabajador se vaya, porque esa plata ya la tenía depositada en la cuenta de ahorro. Eso antes. Entonces, genera un mercado laboral mucho más dinámico, mucho más fluido. Entonces, esa es nuestra propuesta, es reducir la indemnización, pero fortaleciendo este seguro de cesantía que se paga a todo evento. Tanto si el trabajador es despedido como si renuncia voluntariamente. Y eso evita todas estas relaciones tóxicas dentro de la empresa, le da más oxígeno al empleador y también le da más libertad al trabajador. ¿Sin aumentar el costo empresa? Yo creo que ahí va a tener que hacer un doble clic porque hoy hay espacio para hacer el seguro de cesantía más generoso. Sin aumentar la cotización, sin aumentar esto lo que tiene que depositar el empleador todos los meses. ¿Hay espacio para eso? Claro, porque si no le vaya a poner el incentivo para el otro lado y va a ser el empleador el que le va a doler más, porque independiente que vaya hacia el seguro de cesantía, es como, es más caro, ¿cachai? Claro, igual más caro. Entonces hay que hacer un buen diseño para bajar la lesión, pero es mucho mejor que el sistema actual que tenemos,
con puros incentivos perversos. Y además esto impide uno de los mayores problemas que enfrenta el emprendimiento productivo en Chile, que es el quiebre de caja. Ok. Fíjate que hay una empresa que está a punto de quebrar, le fue mal en un semestre, malas ventas, está con poca caja y está gastando siempre los sueldos. Para que entienda la gente, ¿qué es un periodo malo? Un periodo malo para una pyme en temporalidad que puede significar que cierre. ¿Sabéis por qué te pregunto esto? Porque hace muy poquito vi una noticia del DF+, ¿Ya? que decía que tras 2 meses de operación, un local de comida veggie, que creo que era ligado al negocio del Liguria, ¿Sí? cerró. ¿Cachai? Entonces les fue mal. ¿Sí? Y en 2 meses es muy poco tiempo, ¿cachai? Bueno, puede pasar eso, po. Si te quedas sin caja, no voy a pagar los sueldos, no voy a pagar nada, no te queda otra, po. Un mal periodo eso, que tenías malas, por ejemplo, malas ventas. Te baja la demanda, no te entra ingreso a la empresa. Si no te entra ingresos, no tenés liquidez. Entonces, ¿qué ocurre? Esto es como un ciclo negativo, porque pasáis por en un emprendedor, tenía 5 personas contratadas. Correcto. Estáis pasando por un mal periodo en que estáis facturando menos, estáis vendiendo menos. Primero hiciste una inversión. Haciendo una inversión, O sea, sí. ya partiste en negativo. Ya partiste en negativo. Pero ya simplifiquemos el caso. ¿ya? Okay. Entonces, estáis con un periodo en que estáis facturando menos, tenéis menos ingreso de caja. ¿Y qué ocurre? Tú dices, chuta, ¿cómo libero espacio? Sí. Una forma de liberar espacio, que a alguien se le ocurre, es reducir la empresa, Obvio. ¿cierto? Y cortar gastos que no son tan necesarios, ¿cachai? O que son más prescindibles. Una forma es, por ejemplo, despedir diferentes sectores. Pero ¿qué pasa si tú despides? Te fuerza a usar más caja, Claro. porque tienen que pagar la indemnización. Entonces, esto lo que hace es que es más probable que la empresa quiebre. Y no le da oxígeno y espacio para surfear este mal periodo, porque la economía tiene ciclos, tiene periodos buenos y periodos malos. Entonces, la indemnización hace que cuando llegas a un mal ciclo, que tenéis menos factura, despedir es carísimo. Y si lo logras, es más probable que estés en el borde de la caja y quebráis y no permitís que tú llegues al siguiente ciclo positivo donde te puedes ir bien y puedes ir surfeando y sobrevivir. Entonces, la indemnización afecta al mayor problema que enfrentan las empresas en Chile, los emprendimientos, que es el problema de caja, de liquidez. Y ahí ahí quiebran. Vieron ahí que estaba el dolor, pero ¿ese es el dolor principal o, por ejemplo, también los impuestos sobre las utilidades? Ese es otro tema. Ese tema... Me estoy imaginando una empresa, ¿cachai? Ya, estoy mirando el estado de resultados. Ya, tengo el tema, el costo personas, digamos. Ya, si es que logramos atornillar bien ahí, ok, vamos a generar una eficiencia. Ya, pero yo estoy generando un resultado, ¿cierto? Un EBITDA abajo y después estoy en mis utilidades. Sí. Si es que me están tomando una tajada muy grande en los impuestos, las utilidades, ¿qué incentivo tengo yo a seguir con mi actividad también? Pues, ¿cachai? Sí, pues eso claro que es otra discusión que los impuestos que estamos recaudando, además los estamos gastando mal, pero... Sí. Bueno, eso es otro problema que ha vivido Chile, que volviendo al tema original de por qué Chile se estancó, para mí la tesis es que empezamos a gastar más de lo que teníamos, ¿cierto? Chile se empezó a endeudar, pero no solamente empezamos a gastar más en cosas de corto plazo, sino que eso vino acompañado con más impuestos corporativos, impuestos a la empresa. Chile creo que Chile en el año 2006, tendría que revisar el 2008, el impuesto a las empresas era un 17%. El impuesto corporativo, el impuesto que se le cobra a las utilidades de la empresa, era un 17%. ¿A la gran empresa o a la empresa en general? A la gran empresa. Ok. Sí. Porque hay un tema especial pero es para las pymes muy chicas. Bueno, ese es otro tema. Pero para la mediana y grande empresa, un 17%. ¿Y qué ocurrió? Que en el tiempo llegó el terremoto. Sí, Entonces dijeron, hoy sí es que vamos a hacer un aumento transitorio a la empresa. De 17 lo vamos a subir, creo que llegó a un 20. Para ser transitorio, dijeron. Y ese transitorio se quedó para siempre. Era permanente. Y no solo que permanente. Después llegó Bachelet 2, que empezó a financiar la educación gratis. Necesitaba más plata. La educación universitaria gratis. Necesitaba más plata. Entonces, ¿dónde sacaron? Reforma tributaria. Y pasamos de un 20% a un 27%. No. Y mientras Chile, el impuesto a las empresas, a las utilidades de las empresas, empezó a aumentar, ¿qué pasó a nivel internacional? Los países del mundo, los países de la OECD, ese impuesto empezaron a bajar.
Entonces, mientras Chile era más caro invertir, para hacer negocios, afuera era más barato. Levantaron la bandera como, oigan, tráiganse sí, la plata para acá. Entonces, ¿qué ocurre? El mercado de capitales, que la plata que financia las inversiones de la empresa, el emprendimiento, chao Chile, llevémosla a estos países donde dicen que es mucho más barato invertir. Eso es lo que ocurrió en los últimos 10, 15 años, bueno, 10 años, 13 años en Chile. Y que ahora si lo ponemos en contexto, creo que las pymes, no cacho bien cómo están las grandes empresas, pero las pymes estaban como en un régimen del 12, una cosa así, como medida post-pandemia. Sí, pues. Y que ahora quieren hacerlo saltar de nuevo a mucho más. Sí, ahí hay un tema, ahí también hay un régimen pro-pyme, micro-pyme, que es para, creo que las empresas que facturan menos de 100.000 UF al año. Correcto, sí. 100.000 UF al año, obviamente que para un ciudadano, un trabajador suena mucho, pero a nivel de un emprendimiento ambicioso, que quiere crecer y tiene deuda y todo, necesita deuda para financiar su proyecto, no es tanto, es poco, son muy pocas. Entonces son como las pymes, son como los negocios chiquititos. No, entonces, claro, hay una pyme, hay un sistema tributario más beneficioso para las pequeñas empresas, pero son para empresas poco productivas, con poco crecimiento. Entonces la empresa grande que crece, que crea empleo, tiene este régimen tributario caro del 27% y el de lo más caro del mundo. Entonces eso es lo que pasaba en Chile en el último año. Chile empezó, nos sentimos ricos, dijimos que el crecimiento estaba ya por garantizado. Las políticas públicas, los políticos dijeron hay que gastar y distribuir. Chile empezó a endeudarse y junto con endeudarse empezaron a aumentarle los impuestos al sector que crea empleo y que financia la economía, que a las empresas. Ya, entonces ahí me quiero meter en un tema muy choro, que el problema principalmente, según lo que estamos conversando, es que donde estamos en el poder, las personas que están tomando las decisiones hoy día hacia dónde va el país, hacia dónde ponemos la legislación y los incentivos, etcétera, ya se están dando una super fiesta que está totalmente fuera de contexto. Totalmente. Vámonos a Estados Unidos un minuto. Ese tema ya. Vamos a Estados Unidos. Vamos a Estados Unidos un minuto. Salió Trump ahora y tuvo la fantástica idea de poner a Elon Musk a cargo de una agencia que se llama DOGE, que es una agencia de eficiencia gubernamental, si es que no me equivoco. Entonces, ¿qué opináis de esta idea? Elon Musk, por primera vez, que además es dueño de la plataforma ex Twitter, creo yo que vamos a presenciar por primera vez a nivel público en la historia una persona que le va a hacer una radiografía completa a lo que es la gestión y a una administración pública. Del Estado. Del Estado, claro. Y va a empezar a recortar por todas partes y va a mostrar lo que funciona y lo que no funciona. Y se lo está mostrando al mundo. ¿Qué vamos a hacer nosotros y cómo veis eso, en el fondo? Mira, primero, yo creo que suena muy bonito lo que quiere hacer Musk. Vamos de a poco, porque vamos a ver si lo logra, vamos a ver dónde se mete, y si realmente es beneficioso o no, porque puede que se meta y uno no sabe. Pero es conocido por pescar compañías y... Sí, ahora el Estado funciona distinto que... El mundo estatal funciona distinto que una empresa. Es muy distinto. La mentalidad es muy distinta, los objetivos son muy, muy distintos. Una empresa privada, ¿qué es lo que busca? Maximizar los beneficios y minimizar los costos, buscando la rentabilidad. Correcto. El Estado, ¿qué hace? El Estado no busca rentabilidad, porque justamente el Estado es, por ejemplo, en Chile, el Estado se mete a suplir demandas que el sector privado no puede llegar. Entonces el Estado, por definición, se mete en negocios o en situaciones que no son rentables. Porque si fueran rentables, ya habría un privado entregando esa demanda y rentando. Entonces el Estado, por definición, se mete en situaciones ayudando a las personas y gastando sin buscar rentabilidad. Porque si hubiera rentabilidad, habría un privado que lo estaría haciendo. Por eso nació el Banco Estado, por ejemplo. El Banco Estado que hace la entrega de créditos a hogares que los bancos privados nunca lo harían. No lo van a hacer porque no son rentables para su negocio. Entonces, el servicio que entrega el Estado es muy distinto al servicio que entrega el sector privado. Eso es lo primero. Entonces, esa mentalidad de maximizar la rentabilidad, reducir los costos y aumentar las ganancias, que está perfecto para el sector privado, no siempre se aplica para el sector público. Porque la naturaleza del problema es distinto. Tenía un punto. ¿Ya? Entonces, por eso yo soy más cauta con lo que ojalá a más le resulte, pero por eso un poco más cauta que el desafío es un poquito más complejo. ¿Ya? Dicho eso, es muy cierto, yo estoy muy a favor de que hay que reducir la grasa estatal. Yo creo que gastamos mucha plata en programas que no tienen resultado
y que en la práctica es entregarle bolsillo a sectores políticos, a funcionarios, o uno quién sabe dónde se va la plata. Entonces yo creo que hay mucho espacio para achicar el Estado, sacarle la grasa y hacerlo más musculoso, más eficiente. ¿Tú crees en esa línea que parte de la inflación es causada por el exceso de gasto público? En Chile no. O sea, en Chile pasa eso, pero es muy difícil porque tenemos un Banco Central autónomo que su función es evitar la inflación, ¿cierto? Que esté en el 3%. Entonces, ¿qué ocurre ahí? El Estado, si gasta mucho, genera mucha inflación, ¿cierto? El ministro de Hacienda, si empieza a gastar, puede generar presión inflacionaria. ¿Pero eso qué provoca? Que el Banco Central, para bajar la inflación, ¿qué es lo que hace? Aumenta una tasa de interés, que se llama la tasa de política monetaria. ¿Y esa tasa qué es lo que hace? Cuando aumenta la tasa de interés, le complica mucho la vida al ministro de Hacienda. Porque al aumentar esa tasa de interés del Banco Central, lo que hace es enfriar la economía. Hace que la economía crezca menos. Claro, no hace la vida todo más difícil, todo porque más en el fondo todo se pone más y caro. Y es muy impopular, po. Entonces, no, la inflación hace que sea todo más caro. Pero esta tasa de política monetaria lo que hace es que sea mucho más caro lograr financiamiento. Y hace mucho más caro el consumo y la inversión. Perfecto. Entonces, si un ministro de Hacienda comienza a gastar, ¿qué es lo que provoca? Más inflación, ¿cierto? Si hay más inflación, ¿qué hace el Banco Central? Oye, ok, hay más inflación. Ministro, yo voy a subir esta tasa de interés, que es una tasa de mercado muy potente. ¿Qué es lo que hace esta tasa? Que hago que durante su administración, el ministro de Hacienda, la economía se va a enfriar. Correcto. Y todo va a ser mucho más caro de consumir y de financiar. Entonces el ministro de Hacienda no tiene mucho espacio para gastar, que a través del gasto aumentar la inflación. Porque... Y ahí Elisa, en Pivotes, ¿hay alguna propuesta de oye, hay que mejorar el estado del... Sí, totalmente. En esta línea, para tener un estado más eficiente? Sí. Quizás no con la mirada que me planteaste de que el estado tiene que ser rentable, ¿cachai? No, el estado no es rentable. Okay. Por eso existe. No. Pero ¿cómo lo mejoramos desde el punto de vista para hacer un mejor uso de los recursos, quizás? ¿Cuál es la propuesta ahí que está en Pivotes? Porque yo me acuerdo, y corrígeme si es que estoy mal, ¿te acordás que Ignacio Briones, cuando estuvo, él como que hacía una auditoría de en qué se gastaban los impuestos? Sí. Y eso como que desapareció. Ya no se hace. Bueno, mira, nosotros creemos que una forma de hacer más eficiente el Estado es regulando el empleo público. ¿Ya? Okay. El empleo privado, Gonzalo, se regula por un solo código, el Código del Trabajo, ¿cierto? El sector público existen más de 10 estatutos distintos, más de 10 regulaciones distintas, cada uno con sus propias reglas, para fiscalizar el empleo estatal. Y no solamente... Entonces es una regulación súper compleja, muy opaca, y que además tiene interpretaciones de la ley de presupuesto, de Contraloría, de los tribunales de justicia. Entonces esto hace que todo esto sea una regulación muy poco transparente y que da espacio para arbitrajes e interpretaciones que en los hechos, ¿en qué se ha traducido esto? En que cada vez es más fácil para un gobierno de turno contratar, llevar gente de su cercanía política. ¿Y más difícil? Muy difícil despedir. Eso es lo que se ha traducido esto en Chile en el último año. Y esta tesis nuestra está respaldada por los datos. Cada vez es más caro para la economía chilena financiar los sueldos públicos. En el año 2006, el PIB, para que la gente entienda, ¿qué es el PIB? El PIB es todo lo que produce en un año la economía chilena, ¿cierto? El valor económico que produce la economía chilena en un año. En el año 2006, el gasto estatal, o sea, el gasto del Estado en sueldos públicos, equivalía a un 4% del PIB. ¿Y ahora eso es lo que diría. Y de 2006 hasta el presente no ha parado de crecer y ahora cuesta un poquito más del 7%. O sea, estamos a punto de duplicarlo ya. En términos de la economía. Pasa que la economía también se crece, baja, tiene estancamiento. Pues si tú lo miras en términos de plata absoluta, como en cantidad de plata, en miles de millones de pesos, desde 2006 hasta el presente, o sea, en los últimos 17 años, el gasto del Estado ha crecido en más de un 170%. Ha crecido mucho más rápido que la economía del país. Y ahí me dijiste que hace 10 años que no estamos creciendo tampoco, entonces... Sí, exactamente. Ahí se alinea todo. Entonces, cada vez es más caro para la economía chilena financiar los sueldos públicos. Y algo mucho más preocupante, la creación de empleados públicos crece más rápido que la creación de empleos privados.
Entonces, ¿qué está ocurriendo? Si en el año 2013, esto hace 10 años, en el año 2013 habían 18 funcionarios públicos por cada 100 empleados privados, asalariados privados. Habían 18. Hoy hay 23 empleos públicos por cada 100 empleados privados. Entonces, cada vez hay más empleos públicos en relación a los empleos privados. Y acá, Gonzalo, te hago una pregunta. ¿Cómo se financian los sueldos públicos? ¿Dónde viene la plata? De los impuestos. Del sector privado. Entonces, hay una economía en que el sector público crece, y el sector privado, que es el que financia el público, está estancado. Eso no es sostenible por ninguna parte. Tenemos una economía que no crece, tenemos empresas que están siendo cada vez menos rentables, le estamos tratando de recaudar más plata y para financiar los sueldos públicos. Estamos gastando más porque tenemos más gente. Y ahora... Gente que no podemos echar. Que además es muy difícil echarlo. Porque te aseguro que debe pasar, y quizás sea un poco impopular lo que voy a decir, pero te aseguro que hay mucho empleado público que lo contrataron por algún proyecto y ese proyecto se acabó. Exactamente. Y sigue ahí probablemente. Y está calentando el asiento porque no tiene una pega continua, digamos. Eso está pasando. Y eso ¿Es así? Sí, es así. De hecho, bueno, si quería entrar más en detalle, más legal, yo quería evitar los detalles legales, pero eso ocurrió. Por algo muy sencillo. En el Estado hay 3 tipos de... te lo voy a simplificar. Hay 2 tipos de contrato, ¿ya? Están los trabajadores de planta, los funcionarios de planta, que ellos tienen un contrato indefinido y que su función es entregar los servicios públicos para que no varíe según el gobierno de turno. Okay. No puede ser que cuando cambie un gobierno, un ciclo político, los servicios del Estado caigan y tenga que entrar un nuevo trabajador a entregar ese servicio. Claro. La idea es que el servicio estatal sea continuo, independiente del gobierno de turno. Entonces está este trabajador de planta que tiene esa función de entregar un servicio hacia los ciudadanos de manera continua, independiente del gobierno de turno. Correcto. Okay. Y ellos tienen unos contratos mucho más fijos, o sea, mucho más sólidos, y que es más difícil de vincularlo. Se vincula con sumario y causa mucho más específica. Y ahí, solo ignorante, ¿sí? ¿Se regula bajo el Código del Trabajo normal o es con estos 10 estatutos que me dijiste? No, están dentro de estos 10 estatutos distintos. No se regula el trabajo normal. Luego está el trabajador de contrata, que este trabajador, que es el que tú me describiste recién, que se contratan por un tiempo definido para cumplir un programa del gobierno de turno, por un plazo definido, y que una vez que se termine el gobierno de turno y se termine ese programa, ¿qué ocurre? Se van a la casa, ¿cierto? Su contrato se termina y eso da espacio que cuando llega un nuevo gobierno de turno con sus funcionarios tengan más espacio para entrar al Estado y implementar sus propias políticas públicas. Entonces está el contrato de planta, que es por un plazo indefinido para entregar servicios estatales de manera permanente, independiente del gobierno de turno. Y está este funcionario de contrata, que es contratado para funciones muy específicas por un tiempo determinado, y cuando se termine ese contrato, listo, se va para la casa. Yeah. ¿Y qué ocurrió? Que hubo ¿cuál es la palabra? Un dictamen de Contraloría del Contralor que se llama Bermúdez, varios años atrás, creo que fue el 2013, 2014, que estableció lo siguiente. Estos funcionarios de contrata, si su contrato es renovado 2 veces, porque tú lo puedes renovar. Si este funcionario tú lo contrataste por un año y al año todavía no se implementa bien el programa, tú puedes renovarlo perfectamente. ¿Después pasa a ser indefinido? Y hasta que tú renovás y hasta que se acaba el programa y ahí se le acaba el contrato y se va. Pero lo que estableció este dictamen de Bermúdez fue que este trabajador de contrata, si llevaba 2 renovaciones, pasaba a ser indefinido. Pasaba a ser de planta, muy parecido al de planta. Entonces fue muy difícil echarlos. Entonces lo que tú me dijiste al principio, sí, está ocurriendo en Chile. Es un hecho. Y ahí cómo, en concreto, ¿cómo lo aborda Pivotes? ¿Tenéis que entrar a modificar los estatutos? Sí, lo que nosotros hacemos son 2 propuestas. La primera es simplificar esta enmaraña regulatoria con más de 10 estatutos distintos, hacer un régimen de empleo público único, que regule todo el empleo público. Pregunta quizás incómoda. Es muy poco popular esto, ¿cierto? Como depende para quién. Empujarlo. Si tú se lo dices a los ciudadanos, hace todo el sentido del mundo. Si tú le explicas a las personas que están gastando una parte importante de los impuestos, se van a pagar sueldos públicos de funcionarios que están ahí sacando la vuelta, esto les gusta harto. Obvio. A ese funcionario específico
no le va a gustar nada. Pero me refiero que la persona que va a empujar esa política pública, porque me imagino que tiene que pasar por un proceso de, no sé, tiene que pasar por el Congreso. Sí, ¿cachai? tiene que tener ¿cómo una reforma importante, sí. Eso es, para la persona que lo tenga que empujar, ¿eso va a ser incómodo? Porque quizás podría ser el mismo, el afectado. Yo creo que yo creo que lo pueden impulsar los políticos que están en diferentes partidos políticos. No tienen ningún, si es una reforma que a la gente le hace sentido y es popular, Okay. al político se le hace mucho fácil la pega. Eso lo puede usar como bandera de campaña incluso. Ya, eso es lo que estaba tratando de entender. En el fondo, cómo tú generas, y puede ser una palabra que se usa mucho en pivotes, cómo tú generáis la incidencia para que ocurra. Mira, déjame explicarte la propuesta y ahí te digo cómo queremos hacer la incidencia. Vamos. Primero, entonces, es ordenar la casa estatal. Entonces, hacer un estatuto único que regule todo el empleo, con reglas claras, con reglas transparentes, para evitar todas estas opacidades y arbitrajes que dan espacio para que el Estado crezca y no se pueda despedir a gente que llegó ahí por confianzas políticas pasadas. Perfecto. ¿Ya? Entonces, que sea único. Y dentro de ese régimen único, crear una regulación especial para los funcionarios de confianza del presidente de turno. Y que esos funcionarios de confianza tengan un contrato por un tiempo fijo, que una vez que se termine este gobierno, se le acaba el contrato, y delimitar el número que el presidente de turno puede llegar al gobierno. ¿Cachai? Dejar un número fijo, limitado, y que el tiempo en el que está en el gobierno sea estable. Y una vez que se acaba el contrato, se van a la casa. Y así dan espacio para cuando llega un nuevo gobierno, hay espacio para que llegue con sus propios funcionarios de confianza. Perfecto. Esa es nuestra propuesta. Ahora tú, ¿cómo hacemos incidencia? Sí, El primer paso es comunicando esto. Comunicando a la ciudadanía este problema que tenemos un Estado grande, pesado, que gasta una cantidad enorme de plata pública, plata que se podría usar para subir las pensiones, mejorar la salud, la seguridad, mostrándole este problema a los ciudadanos y comunicándole la propuesta, porque yo creo que con eso tú facilitas que los políticos valientes, los políticos serios, puedan llevar esta propuesta hacia los ciudadanos y hacia el Congreso para que se pueda avanzar en esto. Claro, porque estaba pensando que tú puedes armar una propuesta muy bonita, muy bien hecha, muy bien diseñada. Muy diseñada. Y llega ahí donde el político y le dice, oye, Pepito Los Palotes, empujemos esto porque hace mucho sentido económico y desde el punto de vista de la evidencia. Y el gallo te puede mirar y decir como, pero a mí no me interesa. Yo no me meto en este problema. No, yo creo que, de hecho, yo hablo con diferentes diputados y me dicen, ¿sabes qué? La gente está buscando soluciones nuevas. Cosas nuevas. Ese es como el sentimiento actual que se Entonces, percibe. tú le das esta propuesta, una propuesta innovadora, una propuesta que te saca del statu quo, para ellos puede ser muy atractiva. Sobre todo si tú eres capaz de comunicarle a la ciudadanía por qué esto es un problema y por qué le afecta directamente al ciudadano promedio. ¿Me puedes explicar cómo lo hacen para comunicar y para llegar a la gente y para incidir en la gente? Bueno, en eso estamos, de harta energía. Bueno, partiendo, este podcast es un gran ejemplo. Cada vez que me invitan a podcast, yo siempre voy. Cada podcast tiene su público, Obvio. Entonces tú vas sumando. Ayer fui, por ejemplo, a Canal 13. Les puse en Canal 13 con todos estos datos, estos gráficos y explicando exactamente lo que te expliqué y con esta propuesta. En X publicamos el estudio, le fue súper bien. El hilo en Twitter fue un éxito. Ese hilo lo tomó Exante, que es un medio de comunicación, lo tomó CNN también, lo tomó Radio Duna también. Entonces tenés que estar presente en los medios que consumen las personas. Exactamente. Okay. ¿Y las personas se comunican directo con ustedes, por ejemplo? No. ¿Cuáles son las instancias que tienen ellos? ¿Cachai que nos han llegado mails de personas? Porque tenemos en nuestra página de Pivotes, tenemos nuestro mail, para la gente que se quiera comunicar. Y por este tema nos han escrito varias personas que están interesadas en ayudar. De hecho, ya agendé un café con un académico que trabajó en la administración pública, conoce el problema desde primera persona, y él ha estudiado una propuesta para esto y se quiere juntar conmigo esta semana para darme su feedback y cómo enriquecer más nuestra propuesta. ¿Tienen eventos presenciales, por ejemplo, en que expliquen estas cosas? Sí, tenemos conversatorios. Ya. Lo hacemos en Pivotes, en la misma oficina, y mandamos invitaciones a la gente y que los interesados van y en la tarde y hacemos unos conversatorios donde explicamos estos problemas. Bacán, o sea, ya hay formas de llegar. Sí, hay forma de llegar. Pero sí,
Entonces, para mí la clave es comunicando. Lo que si no no se la comunica, no existe. No existe, pues Sí. si no, eventualmente con tanta noticia y tanta cosa que reciben las personas, como que se les olvida. Sí, Pasa pues el sí, tiempo totalmente. y queda ahí. Sí. Pasemos a un tema que lo encuentro súper interesante, que es, estamos estancados hoy día. Sí. No está pasando absolutamente nada. Esta cuestión parece como el desierto. Sí. ¿Cómo le entregamos dinamismo al mercado? Y partamos por... ¿Tienen una especie como de radiografía de lo que está pasando en términos de permisología? ¿En qué estamos ahí? Ahí tenemos varios temas. Primero, el tema de la permisología, que son todas estas trabas burocráticas y reglas poco claras, donde hay mucho arbitraje de parte del funcionario de turno que te puede poner más trabas de manera totalmente discrecional para invertir en Chile. Tenemos una propuesta para reducir todas esas trabas y todo ese espacio de discrecionalidad y que genera incertidumbre. Pero antes la propuesta, como contexto para que la gente lo entienda fácil. Por ejemplo, si yo quiero ser una mini salmonera Sí. Y tengo que sacar una concesión marítima, por sacarla me va a demorar 10 años. No hace sentido, ¿cachai? Sí, pues, tienes que sacar una concesión de acuicultura para salmones, claro. Ya. Sí, tú te demoráis, no sé, pues por regulación debería demorarte, no sé, creo que eran 2 años, y en la práctica se están demorando más de 7 años. Y no, ni siquiera se demoran más de 7 años, o sea, son 7 años para decirte que no. Porque ni siquiera están entregando. Claro. Eso para temas de acuicultura, para temas concesiones marítimas, para puertos, El tema de las, para por ejemplo, desaladoras. el tema del SEIA. El O sea, sello también, y ese es otro tema, servicio el de evaluación ambiental. Ese. Ese es otro problema, claro. ¿Cachai? Bueno, Para hacer proyectos de energía, etcétera, también los permisos están, pero... para el hidrógeno verde, para el litio o para minería, necesitáis una evaluación ambiental, un permiso del SEA. Y eso se ha convertido en unas trabas burocráticas enormes. Ese es uno de los cuellos de botella principal que nos tiene medio parados hoy Sí, día. eso es uno. Okay. Yo te diría. El otro, el mercado laboral, por lo que yo te digo de que hay muchas rigideces en el mercado laboral, cada vez hay más rigideces, cada vez es más caro contratar y no se ha hecho nada para compensar ese encarecimiento. Entonces ahí proponemos, para compensar todas estas reglas que están haciendo mucho más caro para el emprendedor a generar empleo, esta propuesta de un rediseño al sistema de indemnización por despido. Correcto. Para darle más oxígeno al mercado laboral por esa parte, darle más dinamismo. En términos del gasto estatal es súper importante. Cuando los países gastan y gastan más de lo que pueden recaudar, eso entorpece la actividad privada, porque aumentan los impuestos, porque, por ejemplo, el empleo público crece más rápido que el privado, entonces al final el empleo público, el Estado compite con el privado para contratar, Sí, ¿cachai? Para puede ser más atractivo quizás el sector público que el sector privado. Entonces una competencia también desleal que se genera ahí. Entonces, ahí para el tema del gasto total y controlarlo, nuestra propuesta de hacer esta regulación más simple y transparente del empleo público ayuda mucho a controlar el gasto total. ¿En permisos Entonces, tienen algo? ¿Están hay una trabajando propuesta, algo? sí. Todavía no está publicada oficialmente, pero es una propuesta que ha trabajado Bernardo Larraín Mate, porque él conoce este problema de primera mano. Porque es más ligado al mundo empresarial. Y a la infraestructura, como Totalmente. donde está la inversión más gruesa en capital, ¿cachai? Sí. Entonces, La idea general es que, mira, una de las principales trabas hoy para invertir, que es una caja negra. Tú pedí un permiso ambiental y tú no sabes lo que ocurre adentro y qué más permisos te pueden pedir. Claro. ¿Qué más condiciones? Te cambian las reglas del juego en la mitad del proceso, tú estás avanzando, perfecto, y en la mitad del proceso llega un nuevo funcionario Revisor, claro. Y te dice, oye, no, ¿sabes qué? Lo que te aprobé hace un año, ahora te lo rechazamos. ¿Pero por qué no? Porque ahora te lo rechazamos. Después hay que hacer consultas indígenas, consultas ciudadanas, y todo eso está muy enredado y tú nunca sabes en qué etapas del proceso te va a tocar el rechazo y por qué fue. Ahí tenéis muchas aristas, tenéis Consejo de Monumentos Nacionales. Sí, además del Consejo de No, tenéis miles. Entonces, lo que estamos proponiendo es hacer una evaluación de 2 etapas. Una etapa donde todos estos cachos, o más que cachos, todas estas consultas indígenas, consultas ciudadanas, toda la parte que es más política, se haga desde el inicio. Todo. Okay. Todas estas incertidumbres se hagan desde el inicio. Y una vez que tú lo resuelvas, listo, quedó resuelto, ya avanzaste. No hay vuelta atrás. Eso. No hay vuelta atrás. Se resolvió. Tú ya pasaste esta línea, listo.
Okay. Y la segunda es seguir con las siguientes condiciones, la permisología, los estudios y todo. Pero que de nuevo, también, onda, que una vez que te lo aprueben, que primero tengan plazos concretos. Concretos, sí. ¿Cachai? Porque se te puede llenar la cola. Puede ser que, claro, un permiso X se demore 4 meses en salir, pero está lleno de personas pidiendo el permiso X y en vez de 4 son 8 y en el momento de la aprobación no te lo aprueban, te lo rechazan, tenés que volver a partir. Sí, no, y otras que y hay aprobaciones que te la revierten. Claro. Dijeron que sí, después que no. Entonces, para evitar todo eso, incertidumbre, dejarlo... Toda esa parte de consulta ciudadana, indígena, monumento nacional y todo, desde la primera etapa. Listo. Y una vez que la superaste, ahí tenés mucho más certidumbre hacia adelante y te concentrás en los siguientes, en los otros permisos que son más técnicos, más de estudio. Entonces, eso permite dar más certidumbre al inversionista que quiere invertir en Chile y armar un proyecto en Chile. Además, tienen que pensar todos los que escuchen esto que los proyectos de infraestructura requieren mucho capital. Entonces, si es que el capital no ve certidumbre, se va para otra parte. Se va para otra parte nomás. Y no es como que nosotros... Bueno, Arauco pasó ahora, ¿te acordáis? El proyecto bueno, Colbún tenía un proyecto, una muy importante energía en el norte, y ya se cansó de tanta traba burocrática, cerró el proyecto. Uh-huh. Y la misma semana que ocurrió eso, Arauco invirtió un proyecto enorme de energía en Brasil. Claro, la plata se fue a otra parte. Entonces, la plata, en vez de invertirse en Chile, se fue a Brasil. Eso no debiese pasar. Eso es lo que está ocurriendo hoy. Entonces, eso es ridículo. Políticas públicas de reactivación de la economía. ¿A qué me refiero con esto? ¿Te acordás que en un minuto se entregaron los FOGAPE? Sí. ¿Tú crees que hay algo por ahí que hoy día, no necesariamente pivotes, pero el Estado podría hacer como para darle oxígeno a las pymes, para darle oxígeno... Es que primero, si el Estado quiere dar oxígeno, más que entregar fondos y plata, al final eso es plata, es gasto fiscal. Correcto. Está siguiendo gastando más y no hay plata. O sea, se nos acabó la plata. ¿Ya? Hay que ser honesto con eso. No hay espacio para que el Estado gaste más. ¿Ya? Tiene que llegar un Milei chileno y decir, en serio, no hay plata. Yeah. No, sí. Y de hecho, si tú quieres darle más oxígeno a la economía, el Estado lo que tiene que hacer es desregular. Ok. ¿Qué estoy diciendo ahora? Permisología, ¿cachai? Hacer una regulación clara, transparente, que le dé garantía y certidumbre al inversionista. En empleo laboral, lo mismo. Bajarle el costo a la contratación a los emprendimientos. En Estado, lo mismo. Toda esta regulación complicada, enredada que regula el empleo público, simplificarla. Cortar regulaciones que pueden ser injustas, que dan espacio para la arbitrariedad y la discrecionalidad. Cortarla y dejar una regulación clara y sencilla y transparente. Yo creo que eso es lo primero que tiene que hacer el Estado. Entonces es simplificar las regulaciones, hacer todo con reglas más claras y reglas más transparentes y sencillas para que el privado sepa en qué se está metiendo cuando se mete a invertir en el país. Quizás un poco recursiva la pregunta que te voy a hacer, pero ¿tú crees que la falta de articulación de todas estas cosas es lo que tiene la inversión tan débil y nos tiene estancados en los últimos 10 años? Totalmente. Yo creo que sí. Yo creo que... creo que el estancamiento fue por lo que estoy diciendo de que Chile se sintió rico y empezamos a gastar más de lo que podíamos, empezamos a aumentarle la carga a la fuente que crea empleos en Chile, que es las empresas. Yo creo que hay muchas reformas que se pueden hacer para darle más oxígeno al país y que no se están haciendo, como simplificar la regulación del empleo público, como simplificar los permisos ambientales para invertir en Chile, como rediseñar la indemnización por despido para que sea más fácil contratar y para que sea más fácil para el trabajador cambiarse voluntariamente de un trabajo a otro, un trabajo más adecuado, darle más dinamismo al mercado laboral. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer en Chile, que cualquier técnico te lo va a respaldar, pero yo creo que faltan voces políticas que se atrevan a comunicarle esto a los ciudadanos de manera clara y impulsar estas reformas. ¿Tú crees que el problema radica en que logramos diagnosticar cuáles son los problemas, qué es lo que hay que hacer? Ahora hay que dar el paso siguiente, que es que las personas entiendan realmente dónde estamos y que las personas podamos influir sobre la clase política para que tomen estas decisiones. La decisión. Exactamente. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Mira, Gonzalo, ¿sabéis cuándo yo vi ¿te acordás del primer proceso constitucional? Que estaba este borrador que se rechazó al final con un 62% de rechazo. Que de repente como ¿Se dio vuelta la encuesta?
Tú tienes que comunicar que hay muchas reglas en Chile que benefician a pocos a costas de muchos. Ok. Y muchas veces los ciudadanos no se dan cuenta de eso. Por ejemplo, lo que pasa al Estado. Esta regulación rígida beneficia a pocos. Los funcionarios que están ahí por favores políticos, pero a costa de muchos. Son todos los ciudadanos que financian esos sueldos. ¿Por qué no lo entendemos? ¿Es porque no le ponemos atención? Porque no lo comunicamos. Entonces yo creo que vi en el proceso constitucional, un aprendizaje que vi, que todo el mundo estaba muy asustado de lo que estaba pasando. Sí. Y vieron muchas organizaciones civiles, mucha gente que se enfocó durante 6 meses a comunicar esto, a comunicar las consecuencias de lo que se estaba quedando por escrito en esta nueva propuesta constitucional. O sea, ¿te acuerdas de todas esas campañas que se hicieron en comunicar sin parar? Y ahí la gente dijo, oye, esto me está perjudicando a mí. Como que de alguna manera entendimos, o al menos yo entendí que no íbamos a volver a Venezuela. Sí, bueno, eso puede ser que fue un mensaje que... Y ni siquiera los venezolanos querían que Chile se volviera a Venezuela. Era como, cabrón, no hagan esto. Pero, por ejemplo, cuando algo que dio vuelta a la encuesta me di cuenta, cuando la gente empezó a entender que eran muchas leyes que beneficiaban a los pueblos originarios a costa del resto de los chilenos. Claro. Entonces era un beneficio a un grupo chico a costa de un grupo grande. Okay. Y cuando la gente se dio cuenta de eso, dijeron, no, esto no está bien. Entonces, en todas estas propuestas hay que mostrar eso. Hay que mostrar a qué grupo pequeño está beneficiando a costa a qué grupo grande que está perjudicando. Y en todas estas medidas te puedo encontrar perfectamente al grupo pequeño que se está beneficiando a costa de todas las oportunidades que está perdiendo el ciudadano chileno cuando un país no está creciendo y creando empleos y sueldos de calidad. Ahí, no sé qué opinas tú. El caso de Milei yo lo encuentro extraordinario. Primero comunicacionalmente y sí. segundo porque, según lo que he leído en X, después de 123 años, logró terminar con el déficit fiscal. Sí, eso es impresionante. O sea, además de... Y controlando la inflación también. Cacha, además de comunicarlo bien, su comunicación está bien pasada para la punta, porque sale con una motosierra, ¿cachai? Es muy agresivo también, pues sí, ese problema que tiene. Chile es una sociedad más moderada y yo creo que todos hemos entendido eso. Sí. Bueno, ellos son argentinos también. En Argentina son más explosivos, sí, son, claro. Pero lo logró, ¿cachai? O sea, ¿cómo analizáis tú el caso de Milei? ¿Cómo eso lo podemos traer para acá? Porque Argentina es un país que estaba hundido en serio, y lo logró. El efecto Milei, hay mucho de atención como un candidato de presidente, que en campaña decía puras medidas que supuestamente eran impopulares, que decía, oye, voy a cortar con el gasto estatal, voy a cortar con los subsidios, voy a cortar con todas estas ayudas estatales. ¿Te acordás que pescaba una pizarra y estaban todos los ministerios y los ministerios... Fuera. Sí. Como con un discurso que al parecer la gente dice, oye, esto es muy impopular, es imposible que salga. Y es muy agresivo Pero no fue impopular, fue súper popular porque la gente le hizo sentido y explicó por qué este sobregasto estatal están perjudicando al ciudadano de pie de calle argentino. Y logró convencerlos. Y ganó la elección y por muchos votos. Ese efecto comunicador que logró Milei, yo quedé impresionada. Ahora, yo espero que le resulte. Todavía no hay que cantar victoria antes de tiempo. No, tiene un gran desafío, pero los indicios son optimistas. Redujo el gasto estatal, está bajando la inflación. Así que ahora hay que esperar que el pueblo argentino pueda seguir aguantando este ajuste porque lo sufren, lo están sufriendo los argentinos, no lo están pasando bien. Pero y hay que ver que aguanten hasta el final, hasta que el beneficio positivo empiece a venir. Pero ellos venían de una sociedad que venía muy mal, pues entonces en el fondo, ¿qué más puedo perder si vengo de 123 años de... Eso fue, po. ¿Cachai? Sí, po. Nosotros como que no debiésemos caminar hacia allá. No. ¿Quién crees tú? Porque... Digamos una cosa, Javier Milei es economista. No vino aquí a cantar un gallo poco preparado, ¿cachai? Claro, sí. ¿Sí o no? Economista, sí. O sea, no vino con ideas sin fundaciones y como una bonita canción y todos felices, ¿no? Este gallo como que realmente sabe lo que está haciendo y tiene gente capacitada para poder ejecutarlo. ¿Quién crees tú que tiene esas aptitudes hoy día para sacar esta cuestión? No lo sé. Honestamente, Gonzalo, me hacía una pregunta muy... como ¿qué figura política o pública pueda... ¿Necesitaremos un político? ¿Necesitaremos un empresario? ¿Necesitaremos un...? Pivotes. Bueno, pero es un poco lo que queremos hacer en Pivotes. Queremos comunicar estas propuestas
que en el corto plazo pueden sonar duras en el corto plazo, pero que en el mediano y largo plazo generan un beneficio que ayuda a todos los chilenos. Y yo creo que la clave es comunicando, pero comunicando de forma rigurosa. Y cercana. Con datos, con evidencia, de forma seria, porque es muy fácil caer en los eslogan. En el eslogan de simplismo y que cause indignación y que le hable a la barra brava. No, es comunicando de manera seria, con datos, con la evidencia académica y explicando de forma cercana y sencilla a las personas por qué estas propuestas les benefician. ¿Qué le diría a los chilenos de cara a la próxima elección? Así como mensaje general. Que yo creo que van a escuchar mucho en las campañas presidenciales, que van a decir hay que crecer, es importante que la economía crezca, porque eso ya está quedando en la ciudadanía, pero que no solamente sea más exigente, no se queden solamente con la promesa de crecimiento, sino que exíjanle al candidato propuestas concretas. ¿Qué propuesta concreta está exigiendo ese candidato para que Chile crezca? No solamente con la promesa abstracta de que hay que crecer, sino que qué propuesta concreta está proponiendo este candidato para que eso ocurra. Oye, Elisa, para cerrar, Sí. me lo pidieron. Me preguntaron, oye, ¿qué hace la Elisa en su tiempo libre? ¿Yo en mi tiempo libre? ¿Sí, que tenés? No, sí tengo, sí. Estoy casada, tengo un marido. Varias cosas. Bueno, ahora este año me he dedicado a leer harto. Como que había dejado la lectura y ahora empecé a volver a leer. Lo estoy disfrutando harto. Y hay un hobby nuevo que comencé hace poco. Yo creo que hace un par de meses. Yeah. Que estoy jugando básquetbol. Cerca de mi departamento hay un parque con cancha de básquetbol. Y se llena de gente que va y juegan entre ellos. Entonces yo quería participar de esto. Entonces fui al mall, me compré una pelota de básquetbol, voy para allá al parque. Y juegan. Y uno juega, tú te acercas a las personas y se hace un grupo y empecé a jugar con la gente, así muy aleatorio. O sea, todos los días juego con alguien distinto. Y que cuando en el colegio, hubo un semestre que jugué básquetbol, en el colegio me encantó. Para mí el juego más entretenido que hay. Antes yo jugaba fútbol, iba a liga de fútbol, pero lo dejé. Más que nada por lesiones, dolores de rodilla, no sé, no lo dejé un tiempo. Me pasó lo mismo. Y ahora volví al deporte con el básquetbol. Y bien entretenido. ¿Cachai? Que la primera vez que fui con mi pelota, estaba ahí tirándole al aro, y había un gallo al lado, que también estábamos compartiendo el arco. Y le dije, oye, empezamos a jugar 1-1, empezamos a jugar, y él era profesor de básquetbol. Cáchate la suerte. Yeah. Entonces me empezó a hacer como unos tips. Mira, cuando uno juega básquetbol es muy importante para cambiar el ritmo. No estar como parada, tiesa, tenés que jugar con las caderas hacia abajo, porque eso te permite, siempre defendiendo la pelota mientras estás dando bote. Y ahí, tengo unos tips y ahí aprende. Y uno aprende con detalle, uno va mejorando, cómo tirar al arco, ¿sabes? Cómo usar bien la muñeca. Así que no, ha sido bien choro, sí. ¿Hincha de algún equipo de fútbol? Mira, de chica era muy, muy hincha de la U. ¿Ya? Sigo siendo oficialmente hincha de la U porque mi familia son todos de la U, mi hermano fanático, pero dejé de ver los partidos. Cuando me acuerdo que cuando niña, no sé, a los 11 años, era así, fanática, había todos los partidos los domingos, pero dejé ese fanatismo, se me iba reduciendo. Pero de corazón sigo siendo de la U, o sea, si la U sale campeón me pongo feliz, sí. Elisa, gracias por venir. Gracias, Gonzalo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.